Los misterios de la isla de Pascua, por Fabio Ramírez. Hoy vamos a hablar de un misterio inquietante y poco conocido, uno de tantos que esconde este enigmático lugar. Pero antes de tratar la profecía en sí, es bueno que expliquemos en qué lugar se encuentra, cuál es su situación, cómo se erigieron estas construcciones y para qué, y quizás resolvamos algunos misterios, al menos los que se puedan, puesto que este lugar guarda aún muchos enigmas sin explicación. Estamos hablando de la isla de Pascua, llamada Rapa Nui, que es una isla en el Océano Pacífico de Polinesia, perteneciente a Chile, que muestra los característicos cabezones o estatuas gigantes de piedra en la costa, erigidas por la civilización antigua ya extinta y que despierta muchos pero muchos misterios. La isla tiene una superficie baja con 3 volcanes inactivos y vegetación rala, y su actividad es turística principalmente. Actualmente la isla tiene un poco más de 5.000 habitantes y la población original llamaba a esta isla Tepito o Tejenua, que en su idioma significaba el ombligo del mundo, a pesar que la isla solamente tiene 160 kilómetros de extensión. El holandés Jacob Roggewijn descubrió la isla el 5 de abril de 1722 y la llamó Isla de Pascua por la cercanía con la celebración religiosa. Aunque recién, 48 años después, el español Felipe González llegó a la isla para estudiar su superficie y la población. Gracias a sus escritos tenemos la información que vamos a comentar. La primera sorpresa fue que los habitantes originales de la isla eran de raza más blanca que los españoles y tenían una escritura extraña llamada rongo rongo y leyendas desconocidas que relataban que aunque sabían de Europa, también sabían de territorios que los europeos no conocían, quizás Lemuria o Atlántida. ¿Qué pasó con esta población blanca original de la isla? Adivinen, los piratas ingleses y portugueses los capturaron y los vendieron como esclavos a Isla de Perú, donde trabajaban el guano desde 1805. Pero todo terminó mal porque estas personas, por el mal clima, la humedad, el maltrato, y además que en la isla de Pascua no había gérmenes, no tenían defensas. Y en Perú contrajeron viruela, que mató a más de la mitad. Los sobrevivientes que fueron devueltos a la isla encima llevaban el virus y contagiaron a los que quedaban. Solamente quedaron en la isla 100 personas de esta raza blanca original. Y así fue como los piratas ingleses extinguieron otra raza. Esa población blanca original de la isla, en sus leyendas, decía proceder de un continente en el Pacífico que sería Lemuria o Mu, ya hundido por un cataclismo, y que ellos escaparon del desastre en una flota de barcos hasta la isla, e incluso construyeron los Moais, apuntando a esa dirección del océano, su patria hundida bajo las olas. Y también hablaban de los caminos grabados en la pampa de Nazca y el tridente de Paracas que apunta hacia el océano. Quizás la misma raza o cultura esté relacionada con Lemuria, Pascua, Nazca y los incas. Pero hay muchos misterios inauditos. No solo qué son las estatuas de los cabezones o cómo las levantaron, sino que la extraña escritura ideográfica original llamada rongo rongo guarda mucha relación con la escritura protosumeria. Y además que algunos dibujos mesopotámicos se parecen mucho a los moais. ¿Los gigantes de piedra de Pascua representan a dioses Anunnaki sumerios? Y para colmo, se han hallado cabezones de piedra casi terminados en el volcán extinto Ranucau. Varios de esos cabezones muestran rostros tocados y barba claramente egipcia. Hasta se puede saber a qué faraón representa el rostro de ese moai. Representa al faraón Akenatón, que estableció el culto al Dios único y fundó los misterios egipcios, que justamente los sacerdotes Keri Herbst se encargaron de expandir hacia el resto del mundo. Pero bueno, hubo una revolución, Akenatón fue desterrado de Egipto, nunca se supo dónde fue enterrado Akenatón o qué le sucedió, pero hay todavía una larga laguna para decir que terminó en la isla de Pascua o en el continente americano.
pero es muy paradójico esto de que se parezcan la cara de Akenatón con la de ciertos moais encontrados en el interior del volcán Rano Kau. Sigamos con los moais. Los moais forman un escudo alrededor de la costa de la isla, y el misterio es que fueron creados con roca volcánica muy dura y con carencia de herramientas de hierro y de diamante, y sin embargo sus cortes son exactos. En la isla hay muros con bloques inmensos y cuyo ajuste es impresionante, la misma técnica usada en Sumeria, en Egipto y en Sacsayhuamán, que usaban los pre-incas. Nunca hubo mucha población en la isla, como para decir que 30.000 esclavos los arrastraron. Solamente había con suerte algunos cientos de pobladores y no se pudo arrastrar las estatuas con arneses de soga o rodillos, porque no había vegetación suficiente para las sogas o árboles para hacer los rodillos. Además se izaron con técnicas de aparejos que involucraban la misma física de las pirámides y de los llamados constructores ancestrales de Stonehenge y el resto del mundo, los llamados maestros de la piedra. La ciencia cierra los ojos y oídos a las hipótesis realistas e intenta, con hipótesis de legiones de esclavos con soga y rodillos, que así fue como se erigieron las pirámides y así fue como se erigieron los cabezones de Pascua. Y encima dice que esos rodillos que se usaron para desplazarlos serían los sombreros que hoy en día llevan los moais. Pero además, los moais tienen cuerpo completo, están enterrados y en grupo, y alineados bajo ciertas constelaciones y grupos estelares que no son visibles a simple vista, que además esas mismas constelaciones eran sagradas para los dogones y otras culturas. O sea, los que erigieron los moais tenían telescopios avanzados, y encima los moais parecen emitir cierta señal o vibración de la banda de 3,5 a 4 Hz. Y si tenemos que creer en las leyendas antiguas de los habitantes, esa señal varía cuando se aproximan movimientos sísmicos y cataclismos. Esa señal de los moais está sincronizada con vibraciones de las placas tectónicas que flotan en mares de lava. Esa energía es llamada fuerza basal o kundalini, ya que es la fuerza ígnea que se relaciona con la energía interna que nace en el coxis en el ser humano y corre por el interior de la columna como una serpiente, abasteciendo los centros vitales, sexo, corazón, garganta y cerebro, y es conocida por la filosofía oriental como serpiente de fuego kundalini, pues justamente esta energía está sincronizada con el fuego subterráneo de la Tierra, y estos cabezones de Pascua parecen actuar como sensores sísmicos de estos movimientos bruscos de placas tectónicas y a la vez interactuar con ciertos pulsos de partículas llamadas viento solar o proyecciones de plasma electromagnético que llega a la atmósfera y hasta la Tierra y afecta al movimiento tectónico y aún a ciertos fenómenos climáticos y magnéticos. Y esto explica por qué los pájaros y abejas y animales domésticos actúan extraño ante tormentas solares, que influencian y aumentan el movimiento tectónico, ayudando a que sucedan los sismos y cataclismos. Debajo de la isla de Pascua, a cientos de kilómetros de la superficie, hallamos un nudo geotectónico o punto sensible indirecto del movimiento sísmico. No en vano, esta isla está cerca de Chile y Chile es un país que es epicentro sísmico. La ciencia oficial dice que los moais están en la costa para simular ser gigantes de piedra que protegen a la isla y alejar invasores. Pero hoy sabemos que así como hay puntos de acupuntura en el cuerpo sensibles al manejo de la energía, en la Tierra también existen esta especie de puntos o enclaves griálicos donde la energía basal se concentra y hay el cruce de corrientes subterráneas y a la vez de partículas atmosféricas. Aplicando actividad en esa zona o puntos, la energía o movimientos telúricos pueden ser ajustados o, en palabras simples, actuando sobre la zona, esta zona puede actuar como estabilizadora de tensión o armonizadora. Y estos moais serían como las pirámides y Stonehenge,
puntos de acupuntura geosubterráneos que tratan de sanar la energía de la Tierra y permiten disminuir las catástrofes, que como se han comprobado en el mundo anteriormente a estas construcciones, las catástrofes eran mucho mayor y más frecuentes. Las construcciones del mundo antiguo parecían disminuir la fuerza y frecuencia de esas catástrofes. Es lógico que si los pascuenses emigraron del cataclismo que afectó a Lemuria o Amu, que los Moai sirvan para prevenir, avisar o tratar de disminuir el riesgo de estos cataclismos futuros, justamente. Además, cuando hay tormentas solares, esto a veces parece atraer sismos, cadena de huracanes y tsunamis. Suelen aparecer antes o después los crops o círculos de cultivo, con lo que hace evidente que hay una relación, que esta distorsión de la energía terrestre que pasa de 3,5 o 4,5 Hz, que es la resonancia habitual, hasta 5,9 o incluso 6,1 Hz, que sucede cerca de eventos climáticos y tectónicos, y afecta además a los animales. Y estos crops reaccionan de alguna forma a este cambio en la frecuencia de vibración terrestre habitual. Y las construcciones como Stonehenge, las pirámides, Coral Castle, las pirámides centroamericanas y los Moais de Pascua cambian también su velocidad de vibración. Parece ser un cambio de resonancia en cadena de estas construcciones. Encima, la mayoría de estas construcciones están alineadas geométricamente cerca de los 30 grados, quizás formando una especie de escudo o campo de sanación de la Tierra, como un anillo colectivo que le hace acupuntura armonizando las corrientes subterráneas y precipitaciones atmosféricas sobre la superficie, y hasta quizás influyendo en la conciencia colectiva de los pueblos. Quizá esta sea la causa de su importancia y la razón de su construcción. Por eso se comprobó que no hubo esclavos y que los constructores colaboraron voluntariamente y orgullosos por la importancia de estos proyectos, que no eran decorativos ni tumbas, sino que servirían para salvar al mundo y mejorar el bienestar climático y psicológico colectivo. Por eso se invirtió tanto dinero, esfuerzo y años y personas en construir esta cadena de construcciones asombrosas en la antigüedad. La figura de los círculos de cultivo se basan en espirales, y las leyendas dicen que la Tierra es recorrida por líneas, lais o serpientes de energía, dragones según las leyendas chinas. Y esa energía telúrica que corre por la Tierra hasta ha sido mapeada en grids o mallas energéticas, que además coinciden con puntos de concentración de iones positivos que son malos para nuestra salud. O sea, esos puntos en la Tierra existen y pueden unirse, y están recorridos por corrientes de energía, que son estos dragones o serpientes, que apuntan a construcciones sagradas, y se relacionan con los círculos de cultivo, además de hasta estar cercanos a ellos, como los círculos de cultivo de Salisbury están cercanos a las construcciones de Stonehenge. La NASA estuvo investigando esto en forma secreta, como siempre, tratando de resolver misterios y guardarse la respuesta y usarla para sí mismos y su ventaja. Algunos creen que algún día la NASA admitirá algo, pero no recuerdan que este organismo está controlado por los militares y el Pentágono, y fue creado por Wernher von Braun, el nazi que construía las armas de Hitler, que formó parte del proyecto Paperclip para salvar a los nazis y ponerlos en puestos claves en inteligencia y hasta en la NASA. Así que olvídense de revelaciones y sinceridad por parte de la NASA. Pero vayamos a la profecía de la isla de Pascua. Nuestro globo sufrió cataclismos tales como para cambiar su fisonomía, incluso borrar el recuerdo de civilizaciones pasadas. Uno de tales cataclismos provocaría el fin de la Atlántida y Lemuria. Pero, ¿cuáles fueron las consecuencias de la anterior a estos continentes? ¿Cómo era la Tierra antes de que fuera sacudida por este enorme cataclismo, que era llamado el tiempo de los preselenitas, de aquellos que vivían antes de que existiera la Luna y habitaban en casas de cristal, como decían las leyendas griegas? Era el tiempo de la más grande civilización de nuestro planeta, nos dicen algunos sabios tibetanos, cuando sus dominadores vivían en casas de cristal.
la famosa raza madre. Era el tiempo de Gondwana, precisan los geólogos Blanford y Suez, el continente desaparecido del que irradió una espléndida cultura precedida por la de una tierra aún más antigua, situada en el Océano Índico, Lemuria. Las únicas grandes extensiones de este continente perdido que emerge en nuestros días serían las actuales islas de Ceilán y Madagascar, mientras que las otras cumbres de los relieves de Lemuria se identificarían con Seychelles, Maldivas, Laquediva, Chagos, el Banco de Sais, de Maija y tal vez las Islas Keeling. Para confirmarlo, los investigadores se refieren a las afinidades comprobadas entre las tierras citadas en materia de fauna y flora, y se trata de consideraciones que realmente nos dejan estupefactos. O sea, el relieve, la flora y la fauna, a pesar de estar separados por el océano, son idénticos. Lemuria y Gondwana tendrían mucho en común geográfica y geológicamente. En la segunda mitad del siglo pasado, el inglés Blandford aportó la prueba de extraordinarias afinidades entre África del Sur, Madagascar y la India Central, y Suez dio el nombre de Gondwana a todas las extensiones de la que habrían formado aquellas tierras unidas antes del cataclismo. Las investigaciones fueron continuadas en todo el globo por otros geólogos, los cuales llegaron a comprobar que en tiempos remotos, hacia la final de la era primaria, existió un solo gran continente que se extendería de los Andes a la Antártida y de África a la India. Y ello daría paso a la hipótesis de que la Atlántida y Lemuria fueron precedidas por civilizaciones más antiguas y que las culturas posteriores del Viejo y del Nuevo Mundo serían solo las pálidas brasas del fulgor que iluminó a la Tierra hace millones de años. Gondwana, Lemuria y la Atlántida. De estos legendarios continentes quedaría solo un punto en común, que es la isla de Pascua. Y se tendría para el cultivador de las ciencias esotéricas un significado tan grandioso como catastrófico. La desaparición de la isla de Pascua marcaría el fin de todo el mundo. Por si fuera poco, periódicamente los habitantes de la isla subían al volcán extinto Ranocao para celebrar el Orongo, una competición entre guerreros seleccionados por los chamanes o Ibi-Atua, hombres videntes o profetas, para convertirse en Tangata Manu o el hombre pájaro. ¿Les suena? Hombres pájaros como los que adoraban los dogones y aborígenes norteamericanos y australianos. Hombres pájaros como los que mostramos en un video anterior mío, donde conté cómo los egipcios e incas volaban. Y Nazca, con sus dibujos que solo se ven desde el aire, está relacionada con la isla de Pascua. Quizás estos hombres pájaros visitaron la antigüedad y unieron distintos puntos, ya que todas estas zonas como Pascua, Titicaca, Egipto, Jerusalén, Sumer y otras eran ideales para la práctica de ala delta y planeadores, y solo exigían plataformas o monumentos elevados desde los que aprovechar esos fuertes vientos, y esas construcciones existían. Pascua, Titicaca y Nazca podían unirse volando. Al menos tenemos certeza de que la misma cultura pasó por esos puntos previos a los incas y que eran blancos como muestran los rostros tallados por los incas y mayas representando a sus dioses y maestros. Aún hay muchos misterios en la isla de Pascua, como los enigmáticos círculos de piedra, las grandes galerías que siguen bajo el mar y de las que nadie hasta ahora captó el origen y función, las siniestras cavernas llenas de huesos humanos que se remontan a tiempos sin fecha. Inquietante la comprobación de que estos pozos sagrados de rituales o sacrificios, llamados cenotes, hoy sumergidos, que nos harían pensar en inundaciones y avances del mar, ha sido comprobado, y un porcentaje demuestra, por el raspado de las paredes del túnel y de sus dibujos, que estos grabados fueron hechos estando ya inundada por alguien bajo el agua, quizás la misteriosa raza Capa oriental, cuya descripción recuerda demasiado a buzos con equipos de buceo. Muchos creen que Pascua sirvió de cementerio a un archipiélago hundido en el mar o a un continente sumergido, y que los muais o monumentos señalan ese cementerio.
La hipótesis no deja de ser sensata. Además, apuntan a un lugar determinado del océano, una tierra hoy sumergida y en la misma dirección a la que apunta el tridente de Paracas y los dibujos de la llanura de Nazca, y su misteriosa alineación al paralelo 90, usado en la actualidad por la NASA para orientar los satélites, y cuya línea atraviesa todos los monumentos sagrados que comparten la misma tecnología prehistórica imposible. Esa línea cruza por Gizeh, en Egipto, Angkor, Stonehenge, la isla de Pascua, Nazca, y señala en una dirección precisa hacia el océano. ¿Acaso las potencias se han unido para investigar en secreto esto, como el caso de la Operación Polymorph, en que Rusia y los Estados Unidos acoplaron sus barcos bélicos y científicos para investigar los misterios del fondo oceánico del Triángulo de las Bermudas en 1979, conjuntamente y en plena Guerra Fría? ¿Acaso lo que investigaban y encontraron fue más importante que la Guerra Fría y terminó con ella? Respecto a la profecía, la temida alineación del ecuador galáctico con el del sistema solar y la Tierra, que los mayas temían en 2012 y que eran la raíz de las profecías apocalípticas, vista desde entonces, señala que ha venido sucediendo una cadena de tormentas solares, huracanes, tsunamis, trombas y un cambio climático o nueva glaciación que podría cambiar nuestra civilización tal como la conocemos. Y ese riesgo es lo que marcan las profecías mayas y la profecía de los preselenitas o habitantes originales de Pascua, que decía que las señales del gran cambio empezarían con Pascua. Y no es paradójico que Chile haya sido sacudida por terremotos grandes que quizás anuncian este gran cambio climático que fue reconocido por el Pentágono y el Vaticano y que afectó sus agendas. ¿Estaremos asistiendo al cumplimiento de la profecía de la isla de Pascua y en situación similar expuestos a terminar como Lemuria y Atlántida? Una profecía inquietante que recoge en sus investigaciones Peter Colosimo, del que citaremos más de sus investigaciones en futuros videos. Muchas gracias.